¿Alguna vez te has sentido como oveja sin pastor? No perdido geográficamente, sino internamente, desorientado, vulnerable, sin saber en quién confiar. La Biblia describe ese estado con una imagen inquietante. Un rebaño disperso, presa fácil del enemigo, sin dirección y sin defensa. Pero hay un momento en el que Dios promete algo tremendo. No solo pastores, sino algo mucho más profundo. Algo que puede cambiar por completo tu manera de ver tus luchas, tu necesidad y la misma voz que sigues. Hoy quiero que escuches esa promesa, porque si te has sentido solo, confundido o incluso olvidado, esto es para ti. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, después de una larga pausa, estamos regresando hoy a nuestro estudio del libro del profeta Zacarías, titulado Zacarías entre el juicio y la esperanza. Y te recuerdo que el profeta trajo un mensaje de esperanza a un pueblo desanimado, un pueblo que deseaba un futuro mejor, pero que se sentía vencido y culpable de causar sus propios problemas. Hoy vamos a ver en el capítulo 10 de Zacarías que nuestro buen pastor Jesucristo promete reunirnos, restaurarnos y suplir nuestras necesidades más profundas. Y no solo eso, sino que promete hacer de su pueblo un ejército espiritual que llevará a cabo sus propósitos en este mundo hasta su glorioso final. Nuestro Dios es un Dios que restaura y un día lo restaurará todo. Si tienes una Biblia, busca Zacarías 10 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta llegó de Iris Palmero. Yo traigo una pregunta en esta ocasión sobre el capítulo 11 de Jueces y es que si la hija de Jefté fue ofrecida en holocausto por voluntad de su padre e hizo la voluntad de él con toda obediencia y se entregó por la liberación de su pueblo, ¿ese hecho no apunta al sacrificio de Cristo por nosotros? Bueno, esta es una pregunta difícil. Por un lado, tu descripción parece indicar una semejanza al sacrificio de Cristo, pero apunta más bien al pecado de Jefté y la religión humana que piensa apaciguar a Dios con ofrendas extraordinarias. No fue sabio Jefté en ofrecer esta ofrenda. Dios prohíbe los sacrificios humanos y lo que Jefté prometió tenía que ser un sacrificio humano, aunque no se imaginaba que sería su hija la que saldría primero. La respuesta de Jefté debía haber sido arrepentimiento y no el cumplimiento de su voto. Lo que esta historia hace es apuntarnos hacia la necesidad de tener claridad en cuanto a la revelación de Dios en su palabra, y en particular para nosotros en cuanto al Evangelio. La única ofrenda aceptable a Dios fue la ofrenda de su Hijo por su pueblo. Y no hay que ofrecerle nada a Dios para obtener misericordia, ya que Él nos ha bendecido con toda bendición en el amado. Eso es, en Cristo. Espero que esta respuesta te ayude, Iris. El lunes que viene vamos a contestar otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp.
y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. Y grábala para que podamos oír esa pregunta en tu voz. Seguimos entonces con nuestro estudio de hoy. Hace muchos años yo estaba enfrentando problemas que me estaban llevando a la desesperanza. Y yo acostumbraba a salir cada noche a caminar y hacer un poco de ejercicio. Una noche estaba escuchando música de alabanza y adoración y una canción en particular me habló profundamente. La letra decía: Él es Señor, es Señor. Mi alma canta, Él es el Señor y Él vive. Sí, Él vive y yo vivo porque vive Él. Ese mensaje llegó a mi corazón con mucho poder. Y entre lágrimas agradecí a mi buen pastor por guiarme con amor y recordarme que Él es mi vida y mi seguridad. En ese momento experimenté la restauración de mi alma. Nuestro Dios es un Dios que restaura. En el capítulo de hoy vemos la respuesta de Dios a las luchas de su pueblo y nos recuerda su fidelidad en medio de las pruebas. Zacarías habla de un verdadero pastor que el Señor levantaría para guiar, proteger y restaurar a su rebaño. Necesitamos oír esta promesa y creerla. Al igual que los exiliados que regresaban, nosotros también nos encontramos a menudo en circunstancias difíciles, perdidos en la confusión y opresión de este mundo y el peso de nuestro propio pecado. Podemos sentirnos aislados en nuestras luchas, deseando dirección y esperanza. Ya sea que estemos enfrentando pruebas personales, caos social o la apatía espiritual que puede infiltrarse en nuestros corazones, mi hermano, todos necesitamos un pastor que pueda guiarnos hacia la seguridad y a la restauración. Y mi hermano, lo tenemos. Escuchemos el texto de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Zacarías, capítulo 10. Pidan lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Al Señor que hace los nubarrones, Él les dará aguaceros, y hierba en el campo a cada uno. Porque los terafines hablan iniquidad, y los adivinos ven visiones mentirosas, y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Contra los pastores se enciende mi ira, y a los machos cabríos castigaré, porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño, la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. De Judá saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él todo gobernante, todos juntos. Ellos serán como valientes, que en la batalla pisotean al enemigo en el barro de las calles. Pelearán, porque el Señor estará con ellos, y serán avergonzados los que montan a caballo. Fortaleceré la casa de Judá, y la casa de José salvaré, y los haré volver porque me he compadecido de ellos. Serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios, y les responderé. Efraín será como un valiente, y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán, y se regocijará su corazón en el Señor, y les silbaré para reunirlos, porque los he redimido, y serán tan numerosos como eran. Cuando yo los esparce entre los pueblos, aún en lejanas tierras se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto, y de Asiria los recogeré. Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, hasta que no haya sitio para ellos. Pasarán por el mar de la angustia, y él herirá las olas en el mar, y se secarán todas las profundidades del Nilo, y será abatido el orgullo de Asiria y apartado el cetro de Egipto. Yo los fortaleceré en el Señor, y en su nombre andarán, declara el Señor. Amén. Esto fue Zacarías 10.
El capítulo 10 de Zacarías es un oráculo, o sea, una declaración profética de una comunicación inspirada por Dios, una revelación de la mente y el corazón de Dios. Y en el capítulo anterior y a lo largo de todo el libro, hemos visto promesas de restauración que apuntaban a la llegada del rey victorioso. Un rey poderoso pero humilde que entraría montado sobre el pollino de un asno. Y esta profecía se cumplió cuando Jesús llegó así a Jerusalén antes de su crucifixión. Como muchas profecías en la Biblia, estos oráculos señalan tanto a eventos cercanos como lejanos y a menudo tienen un cumplimiento histórico, pero también uno espiritual simultáneo. Entre las promesas para los judíos que estaban trabajando en medio de muchas dificultades para restaurar el templo y la ciudad, estaba la promesa de la restauración de la tierra. Zacarías 9 concluye diciendo: «Los salvará el Señor su Dios aquel día como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Pues cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las vírgenes». Ahora, con esa promesa en mente, lo primero que vemos es un llamado a la oración. Pidan lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía, al Señor que hace los nubarrones. Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. Esta es una palabra muy hermosa y alentadora. Después de prometer restauración, les insta a pedir lo que se requiere para que se cumpla la misma promesa que Dios le había hecho. Ahora, si Dios les prometió restaurar la tierra y hacerla fructífera para el bien de su pueblo, ¿por qué deben pedir lluvia? A menudo la gente se pregunta: si Dios sabe lo que necesito y lo que va a suceder, ¿para qué pedirle algo? A veces no sentimos la necesidad de orar porque las cosas van bien. Y cuando enfrentamos dificultades, pedimos con desesperación y urgencia, pero a menudo sin mucha confianza. Sin embargo, Dios nos dice: pide. Y es importante entender que esta invitación se basa en algo muy específico, en sus promesas. ¿Y qué prometió Dios? Prometió trigo y uvas para el vino, para hacer florecer a su pueblo. Pero la cosecha de estas bendiciones dependía de la lluvia tardía que cae en primavera y prepara la cosecha. Dios es quien forma las nubes, envía las tormentas y proporciona la hierba que ha de crecer. Todo proviene de Él. Además, los invita a pedir lo que cumplirá sus promesas. Nosotros también debemos orar en base a lo que Dios promete. De hecho, el apóstol Juan dice algo parecido en 1 de Juan 5, del 14 al 15. Oye esto: «Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho». Era muy importante que los judíos estuvieran muy seguros de dónde vendría lo que necesitaban. Esto es una cuestión de tener la fe bien ubicada. Un llamado a pedirle solo a Dios. Les dice ahora: «Porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo, por tanto el pueblo vaga como ovejas. Está afligido porque no hay pastor». Ahora, a pesar de que Israel y Judá tenían promesas y un pacto con Dios, siempre sentían que necesitaban algo más. Y por eso se mencionan los terafines y los adivinos. En lugar de confiar en las promesas del pacto, consultaban terafines, que eran estatuas o imágenes de otros dioses, buscando tener todo cubierto por si acaso Dios no cumplía sus promesas. Por si Dios no cumple, también le pedía a los otros dioses. Los adivinos, por su parte, buscaban dirección para el futuro a través de diversos medios, como huesos, el vuelo de las aves o el movimiento del viento. Aunque Dios les ofrecía promesas para el futuro, el pueblo demostró repetidamente que no confiaba plenamente en Él. Y ojo, mi hermano, esto no era meramente un error. Esto era un pecado grave.
Los terafines y los adivinos ofrecían vanas seguridades y consuelos vacíos y sin sentido que dejaban al pueblo sin verdadera dirección. Otra vez, como ovejas sin pastor. Al consultarlos, el pueblo rechazaba al Dios verdadero. Y por esto, esta fue una de las razones por el exilio que habían vivido. Parece increíble, pero esto sigue siendo un problema hoy. En lugar de pedir a Dios, hay personas que buscan dirección en cualquier otro lugar. Horóscopos, astrólogos, caracoles, cartas de tarot, espiritistas y otros métodos. Además, muchos se dejan guiar por el sinnúmero de opiniones ignorantes que se proliferan en las redes sociales. Y hay quienes simplemente se consultan a sí mismos, a sus propios corazones. ¿Cuántas personas afirman dejarse guiar por su corazón o por su intuición? Sin embargo, Dios nos dice, pidan al Señor. Debemos acercarnos a Él como nuestro único proveedor, ya que buscar o depender de otras fuentes es un grave pecado que nos deja a la deriva espiritualmente. Dios es el que provee lo que necesitamos, conforme a sus promesas. Dios no quiere que seamos como los que andan afligidos como ovejas sin pastor. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. ¿Y cómo sigue ese salmo? Nada me faltará. ¿Crees eso, mi hermano? O como lo dice el Salmo 121, me encanta esto. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es maravilloso que Dios invite a su pueblo a pedir en base a promesas seguras y que nos enseñe a pedirle solo a Él. Pero ahora vamos a ver algo más maravilloso todavía. Vamos a ver algo del corazón de Dios y es esto. Dios está completamente comprometido con proveer y es más, ser todo para su pueblo. Lo que sigue es el principal enfoque de este oráculo. Como las ovejas en un rebaño dependen de su pastor para que les provea lo que necesitan, Dios declara que Él será su pastor. Este llamado a la oración y a la dependencia de Dios para todo que vimos en los primeros versículos se conecta con esta visión. En el versículo 3 Dios les dice, contra los pastores se enciende mi ira y a los machos cabríos castigaré. ¿Quiénes eran estos pastores? El pastor era una metáfora bien entendida del liderazgo, ya que el pastoreo era fundamental en la vida de Israel. En el libro de Génesis, Abel fue pastor, al igual que Abraham y los patriarcas. En Éxodo, Moisés pasó 40 años como pastor antes de exigir que el faraón liberara a los israelitas. Además, el gran rey David, quien también fue pastor, es el autor del Salmo 23, que comienza con esas palabras, el Señor es mi pastor. Los pastores tienen la responsabilidad de cuidar de su rebaño. Sin embargo, estos líderes no estaban protegiendo al pueblo de Dios. No los resguardaban de los falsos dioses, de los maestros engañosos, ni de los líderes espirituales de otras religiones, fallando así en su labor como pastores subalternos del Señor, el verdadero pastor. Estos líderes son como machos cabríos. El problema es que los pastores subalternos de Dios deberían ser ovejas también que dependen del gran pastor de Israel, pero ni siquiera pueden ser llamados ovejas. Son solo machos cabríos. Ahora, el tema no se desarrolla en detalle. Los líderes políticos y espirituales, los pastores, han fallado y la ira de Dios está encendida contra ellos. Sin embargo, Él tiene una mejor solución que simplemente reemplazarlos por otros más competentes. El versículo siguiente dice, porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño, la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. Mira eso. El gran pastor ha visitado su rebaño y Él mismo vendrá a ocupar este lugar. Y no te confundas con esa metáfora diferente que ahora usa. Dice que su pueblo es un rebaño, o sea, que son como ovejas, pero va a convertirlos en el caballo de guerra del Señor de los ejércitos. ¿A qué apunta esto, mi hermano? Los que son ovejas
Los que están bajo el cuidado de este pastor superior ahora serán parte de su ejército y los usará para su gloria. Esto apunta a la iglesia que había de venir, el pueblo de Dios que serviría sus propósitos en este mundo en Cristo. Y observa, eso es lo que el Señor hace hoy. A través de la proclamación del Evangelio, Dios reúne su rebaño de entre las naciones y los convierte en su caballo de honor en la batalla. Esto incluye a los judíos que creen en Cristo y a los gentiles creyentes de todas las naciones. Un solo pueblo, un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. ¡Qué privilegio da el Señor a aquellos que hemos creído! Ahora, el resto del capítulo describe el movimiento del pueblo de Dios. El mensaje era para fortalecer a los judíos de ese tiempo, pero también es para nosotros. Dios tiene un plan para todos los que están bajo el cuidado del buen pastor. Vemos en el siguiente versículo 3 imágenes que apuntan al Mesías prometido. De Judá saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra. Una piedra angular era un bloque colocado en la intersección de dos muros para establecer la ubicación adecuada y la orientación correcta de todo el edificio. Cristo es la piedra angular de su pueblo, que es la iglesia. Esto apunta a la centralidad de Cristo en la iglesia. El Salmo 118:22 utiliza la misma imagen para describir el rechazo de Cristo por los hombres, pero su validación por Dios. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y en Efesios 2:20 al 22, Pablo dice que la iglesia está edificada con Cristo Jesús como la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los que hemos creído en Cristo somos conciudadanos con los israelitas fieles, un solo templo santo en Él. Si eres creyente y parte de una iglesia centrada en Cristo, puedes saber que Dios tiene un plan poderoso para tu vida y para tu iglesia. Tienes un propósito y un destino glorioso, mi hermano, y debes saberlo. Tu vida es para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. También vemos a Cristo en la clavija. Esta es una imagen doble que se refiere tanto a una clavija en una pared que podría sostener artículos de uso frecuente en la casa, o clavijas en el suelo que aseguran una tienda y la sostienen para que pueda acomodar una familia grande. En ambos casos, esta clavija asegura recursos y da estabilidad a la casa. Otra vez, vemos que Cristo es el centro de su iglesia, la piedra angular, la clavija. Y por último, vemos a Cristo en el arco de guerra. La imagen aquí representa el poder conquistador del Señor. Como resultado de la fuerza y la estabilidad del Mesías, el versículo 5 promete que hará que su pueblo luche como guerreros en la batalla. El Mesías estará presente para darles poder y el pueblo de Dios avergonzará a los que montan en caballo y triunfará sobre sus enemigos. O como dijo Jesús acerca de la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Mi hermano, todo esto es porque Jesucristo es el buen pastor, designado por el Padre para cuidar de su rebaño. Él es la verdadera piedra angular sobre la que está edificada su iglesia. En Jesucristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Un día nos llevará a nuestro verdadero hogar. ¿Por qué buscar cualquier otra cosa que necesitemos aparte de Él? Mi hermano, tenemos un buen pastor. Un pastor que provee lo que sus ovejas necesitan. Él restaura y fortalece a su rebaño y lo convierte en un caballo de guerra para llevar a cabo sus propósitos en este mundo. Si estás en Cristo, eres parte de este rebaño. Pero si no, ¿qué esperas? Ven al buen pastor, reconcíliate con Dios, recibe el perdón de tus pecados y vida en Él.
no te rechazará. Te restaurará, te fortalecerá y será todo para ti, porque eso es lo que hace el buen pastor. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, si algo me queda claro al ver esta promesa de Dios, es que no puedo ser mi propio pastor. Lo he intentado muchas veces, pero siempre termino cansado, herido o lejos del redil. Tú y yo necesitamos más que dirección. Necesitamos al pastor que dio su vida por las ovejas, al único que puede sanar nuestras heridas, reunirnos cuando estamos dispersos y hablarnos con una voz que trae paz. Tú y yo necesitamos nuestro buen pastor, Cristo Jesús. Si has estado confiando en pastores falsos, en tu fuerza, en tu éxito o en cualquier otra voz que no sea la de Cristo, hoy es tiempo de volver al verdadero pastor. Escucha su voz, síguelo, porque en Él y solo en Él tu alma encontrará descanso. Oremos. Padre, te damos gracias porque en tu sabiduría supiste que lo que más necesitábamos era tenerte a ti. Padre, buscamos dirección en tantas otras cosas. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos por dejarnos guiar por nuestras emociones o por las opiniones de los demás. Y sobre todo, Padre, si hay alguien que ha estado buscando dirección en cosas oscuras, ocultas, Señor, en el misticismo, Señor, o en la espiritualidad falsa, Señor, perdónanos, Señor. Perdona a cada persona y trae un verdadero arrepentimiento para que pongan su fe en ti. Padre, pedimos que nos ayudes cada día a escuchar tu voz, a orar, sabiendo que tú eres el único que puedes responder a nuestras necesidades. Y Padre, si hay alguien que todavía no ha confiado en Cristo, que hoy escuche la voz del buen pastor y venga a Cristo. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Zacarías, entre el juicio y la esperanza. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.